nuestro país. Claudia, buenas tardes. Buenas tardes, Julio, ¿cómo están? Un saludo a todos, un gusto saludarlos. Gracias, Claudia. Igualmente, muchas gracias por la oportunidad de iniciar el lunes con tu visión respecto a lo que sucede en el ambiente económico y financiero del país. Ya hoy con el peso a 19.99 por dólar, Claudia. Pero dinos, ¿de qué tema nos quieres hablar hoy, Claudia, por favor? Muchas gracias, Julio. Pues nada más comentar que esta fortaleza del peso frente al dólar es una buena, pero también una mala noticia, porque hay que recordar que para enero, febrero se tiene programada la entrega de estos recursos excedentes por diferencial en el tipo de cambio que el Banco de México ha venido acumulando en lo que va del año. Si el peso se fortalece, entonces este diferencial es menor y menor la transferencia de recursos para el gobierno de México. También es una mala noticia desde la perspectiva de las remesas, porque las remesas, pues como bien dijo el presidente López Obrador el fin de semana ante el G20, pues han tomado un rumbo histórico y ha sido, Julio, si bien por la fortaleza de los trabajadores migrantes en Estados Unidos, también por el diferencial del tipo de cambio. Entonces, también esa es una mala noticia, y también el tema de las exportaciones, que también tiene un diferencial. Entre más se devalúa de alguna manera el peso, bueno, pues se obtienen más recursos por exportaciones. También sucede lo mismo con el petróleo, pero bueno, es una buena señal también la fortaleza que tiene la economía. Yo quería comentarles, Julio, básicamente dos aspectos. Lo que tú informabas el fin de semana sobre lo que dijo el presidente en el seno del G20. Nos fuimos en la revista Fortuna a revisar el mensaje que dio hace 7 meses el presidente López Obrador también ante el G20, y se nota claramente una evolución en el discurso, en el tono, en la seguridad con la que habla el presidente. En redes sociales hubo burlas, hubo comentarios muy desafortunados respecto al mensaje que dio el presidente López Obrador. Pero al final de este mensaje de 6 minutos que dio el presidente, por cierto, Julio, antes de la declaración de Riad, en donde Arabia Saudita deja la presidencia del G20 y la pasa a Italia, uno de los países más golpeados, bueno, pues al final les dice que se necesita cumplir ese compromiso de que los países pobres, los países que están enfrentando incrementos en su deuda de entre 20 y 40%, tengan acceso a quitas de deuda y que también tengan acceso a créditos. No incluye a México, Julio, porque si bien se renueva la línea de crédito del Fondo Monetario Internacional, lo hacemos como sucedió desde hace un año, con un descuento que nos está ahorrando en esta membresía que se le paga al Fondo Monetario Internacional, pues mínimo 60 millones de dólares. Entonces, el mensaje, el pronunciamiento que hace el presidente López Obrador es interesante porque lo hace antes de que la declaración de Riad reconozca la importancia de sí cumplir con esos acuerdos de quitas de deuda. Julio, habrá que ver si México es elegible en este espectro y si se puede reconfigurar de alguna manera la deuda que se ha venido, por cierto, refinanciando con menores tasas, Julio. Pues sí, es uno de los temas interesantes. Y en general, ¿cómo ves el ánimo en ya para encaminándonos hacia el fin de año? Las ventas del Buen Fin, ha dicho hoy en la conferencia mañanera, ha dicho el procurador del consumidor que fueron buenas ventas, mejor que el año pasado. Se viene pues la esperanza de algo de reactivación comercial con las ventas navideñas, pero ¿qué perspectivas le ves a todo esto, Claudia? Mira, Julio, es cierto que tuvimos un choque de demanda durante estos 3 meses que se tuvo de confinamiento. Cuando se reabre la economía, es obvio, como sucedió también en Estados Unidos, que las clases con poder adquisitivo pueden ir a las tiendas, pueden incluso acceder a créditos para el consumo de pantallas. Es cierto, el Buen Fin, con este periodo ampliado que se tuvo,
pues recuperó mucho dinero de lo que esperaban el comercio formal, pero a mí lo que me preocupa, la verdad, es que seguimos con la industria de la construcción, como ha sucedido en los últimos 2 sexenios, la verdad, en niveles mínimos. La industria de la construcción no logra recuperarse. Si se ven hoy las gráficas que tiene el INEGI, creo que apenas tiene una recuperación 6, pero seguimos enfrentando problemas, Julio. Entonces, ¿qué te diré? Que hay de verdad una preocupación por parte de los empresarios. Está este tema del outsourcing que bien informaban ustedes, que tiene que llegar a un acuerdo con el sector empresarial, porque hay muchos empleos que dependen del outsourcing. Debe haber un término, digamos, un periodo intermedio para que no se pierdan esos trabajos y para que se logre lo que quiere el presidente López Obrador, aumentar las cifras del personal ocupado de las plazas en el IMSS, y veremos este primer periodo de modificaciones al tema del outsourcing, al cual se han sumado personajes que ni te imaginabas que pudieran estar apoyando desde la Dirección Jurídica de Presidencia de la República, la Consejería Jurídica, porque saben que no hay vuelta de hoja. Se abusó del outsourcing y hay que reconfigurarlo, hay que modificarlo. Las propias dependencias del gobierno, en Pemex, les cuento, había un esquema que se llamaba contrata manitas, y no era otra cosa más que contratar a través de esquemas como el de la estafa maestra, personal para realizar actividades, porque Pemex tenía ya candados para seguir contratando personal. Eso ya no lo va a poder hacer Pemex, no lo va a poder hacer CFE, entonces forzosamente se tiene que llegar a un término intermedio, porque también hay personal que depende de estos esquemas, que tiene contratos firmados, y ya de por sí en el sector público hay muchos laudos por concepto de despidos, y evidentemente este asunto del outsourcing deja salvo al gobierno, pero hay contratos firmados, Julio. Entonces creo que sí se necesita un periodo intermedio y se debe llegar así con las empresas, pero ya no hay vuelta de hoja. El outsourcing, como lo conocemos, el malo, como dice Luisa María Alcalde, ese va a tener que desaparecer. Tal vez no en los términos tan drásticos que originalmente se plantearon en la conferencia mañanera, que parecía un borrón absoluto, sino que, bueno, hoy hay la reunión del presidente con empresarios, probablemente se atenúen algunos de los puntos más ríspidos de este planteamiento, Claudia. Yo creo que sí, que va a tener que negociarse, que van a tener que atenuar, porque lo que preocupa mucho es la pérdida de empleos. Y creo que ahí el presidente es sensible con ese asunto, pero definitivamente tendrá que ser una negociación ahí para que la iniciativa de decreto que se envíe al Poder Legislativo no sea tan contundente ni criminalizando muchas actividades, porque hay figuras, como dicen los abogados, que sí podrían recurrirse, Julio, y que podrían generar temas para invocar un amparo, para invocar una suspensión por violaciones a derechos humanos básicos, ¿no? Entonces, creo que sí hace falta un poquito de negociación, pero definitivamente, digamos que el outsourcing malo, insisto, ya se va, porque sí da mucho. Bueno, Claudia, pues muchas gracias como siempre por esta oportunidad de platicar contigo, y estaremos atentos para el próximo lunes, Claudia. Al contrario, Julio, un gran inicio de semana, y estar pendiente que esta semana está llena de indicadores. Vamos a tener inflación, vamos a tener mucha información para seguir evaluando el rumbo de la economía. Híjole, bueno, pues estaremos atentos. Claudia, muchas gracias. Gracias, Julio. Saludos. Hasta luego.